está en línea y tiene la deferencia de atendernos, vamos a ver si también está en imagen, el licenciado Aldo Abraham, economista, director ejecutivo de la Fundación de Libertad y Progreso. Aldo, Mario, saluda, gracias por atendernos. Un gusto para mí, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, Aldo, recién hablábamos del tema más que nada geopolítico con el doctor La Bombarda, pero todo tiene que ver con todo. Después de una semana bastante complicada para el gobierno con el Libragate, tuvo la foto que quería con Trump, reunión con el Departamento del Tesoro, foto con Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y bueno, como decía la película, la nave va, ¿no es cierto? Seguimos navegando y flotando. La cuestión es si estamos con el rumbo adecuado. Mirá, no cabe la menor duda que el rumbo económico es el adecuado y yo creo que ya está dando muestras de su consolidación, además, ¿no? Porque La semana realidad... pasada fue una muestra de que privaron más los fundamentos que cualquier desvaneo y tiro en el pie que se haya pegado el Ejecutivo. Sí, porque la verdad la semana pasada todos esperábamos una semana negra realmente en términos de las pérdidas que se iban a hacer en los mercados, lo cual tiene alguna consecuencia en el tiempo porque te vuelve en la imaginación de los inversores argentinos y extranjeros en un país demasiado inestable en el cual vos en algún momento por cualquier cosa podés perder plata y obviamente eso es marginalmente más riesgo y eso tiene un impacto en la inversión en el tiempo, ¿no? Y en el ahorro que se haga de argentinos y extranjeros, después se vuelve financiamiento doméstico acá en la Argentina. Y evidentemente lo que se evaluó en general es, bueno, el rumbo económico de la Argentina es sumamente sólido porque nos prometieron desde el inicio del mandato no gastar más de lo que entraba, no se gastó más de lo que entraba, de hecho se ahorró plata, o sea que incluso hubo un desendeudamiento durante el año pasado, contra lo que todo el mundo, algunos dicen todavía, la deuda bajó durante 2024 respecto al inicio de su mandato, sí, pero hay que medirla bien. Y por otro lado, nos dijeron, bueno, no vamos a emitir más para financiar el gobierno, otra cosa que se cumplió, y la verdad es que contra todos los pronósticos de que la inflación iba a ser de más de 200%, la inflación se cayó como un piano y fue de 117%. La enorme mayoría de los analistas preveían más de 200. De hecho, nosotros preveíamos 160 a principios del año pasado, y siendo los más optimistas, llegamos recontralejos, ¿no? Sí. Para que te des una idea. Así que ya con esta tenemos un Banco Central que hoy, cosa que no pasó en décadas, maneja la política monetaria y logra, digamos, ahora te explico qué es lo que falta, pero logra controlar el ritmo de depreciación de nuestra moneda porque se va aproximando cada vez más a hacer lo que hacen otros bancos centrales que le dan un dígito de inflación a su gente por año, pero no nos tenemos que ir a los países desarrollados, a los que están alrededor nuestro, que lo que hacen es emiten un poquito más de lo que la gente demanda y por ahí, y con eso lo que pasa es que su moneda se deprecia un poquito más y eso es lo que hace que tengan una inflación de un dígito anual. ¿Por qué nosotros todavía, nuestro Banco Central no nos puede dar una inflación de un dígito anual? Porque como los bancos centrales de los países vecinos tienen un mínimo de solvencia, lo pueden hacer, pero este Banco Central, cuando lo hereda el gobierno de la anterior gestión, estaba absolutamente quebrado. Hoy está muchísimo menos quebrado. Pero, por ejemplo, sigue usando, mucho menos que antes, ¿sí?, divisas que son ajenas, o sea, no tiene divisas propias. Ajá. Con lo cual, eso es lo que le falta, ¿no? Y a partir de que logre resolver Hablando de lo este que le problema, falta, tendremos una inflación de un dígito, y puede ser que sea ya en 2026. Mira, y hablando de lo que le falta,
Y el tema, ¿cómo es? Le falta el acuerdo con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario que va a dar un desembolso de libre disponibilidad. ¿Qué es lo que se espera del fondo? Como el maná del A ver, cielo. un gran paso hacia esto que acabo de comentar es tener un acuerdo con el fondo, Sí, porque ¿qué es lo que prevé el acuerdo con el fondo? Primero, que el gobierno no va a aumentar la deuda, como algunos dicen. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el fondo, con parte de los recursos que le va a dar, es irle dando esa plata a la hora que se paga cada vencimiento con el fondo por el monto del capital. Los intereses el gobierno los va a pagar porque claramente tiene los recursos, porque cuando yo hablo de que mantiene el equilibrio fiscal y ahorra un poquito, estoy contabilizando que paga los intereses, ¿sí? O sea que los intereses se los va a pagar el fondo, pero el fondo le va a dar la plata como para que le pague el capital. ajá, Eso es una parte del crédito que le están pidiendo. sí, sí. La otra parte es fondos frescos que van a llegar al gobierno, pero tampoco van a aumentar la deuda porque el gobierno se va a dar vuelta, le va a comprar deuda que tiene el Tesoro, el Banco Central, se la va a comprar, ¿no? Incluso si hay parte de esa deuda, como la tiene que comprar al precio de mercado, que está por debajo de la par, de lo que dice la deuda que vale, hasta va a bajar la deuda porque la está comprando por debajo de la par, ¿no? Le va a Sí. comprar esa deuda al Banco Central y le va a dar dólares, con lo cual ahí el Banco Central va a tener, por ejemplo, dólares propios, va a empezar a tener dólares propios. Y algunos dicen, no, bueno, pero al fin y al cabo toma deuda con el fondo, pero es deuda que tiene el Banco Central, sí, y que no debería tenerla porque la tiene, porque estuvo, en vez de ocupándose en darle a la gente una moneda estable y confiable, en financiar al gobierno. Y claramente ese no es el objetivo. Lo que tenemos que tener los argentinos es un Banco Central independiente y con una suficiente solvencia como para priorizar darnos una moneda estable y confiable, no financiar al Estado. O sea que está muy bien que le cancele la deuda y si fuera posible toda la deuda que tiene el Banco Central, que es del Tesoro, porque es nuestro Banco Central y no está para financiar los excesos de gasto del gobierno, como hicieron durante décadas, y así nos llevaron a 3 hiperinflaciones, y ahora casi nos llevan a una cuarta. Bueno, eso se tiene que acabar, y es un poco lo que está tratando de hacer este gobierno. Y después faltará un poquito más Está desde bien, un punto de vista patrimonial está bien, para que tenga un mínimo de solvencia, está bien. pero eso ya en este año se resuelve. Bueno, bueno, Aldo, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable, ¿eh? Como de costumbre, es un capítulo abierto, obviamente que tiene que ver un poco también con la política, y el acuerdo dependerá también de la foto de ayer, no es menor, seguramente si es coherente, Trump le dirá al delegado de Estados Unidos en el Fondo Monetario que le ponga un tilde verde al acuerdo con la Argentina, ¿no? Sí, ahí lo único que yo creo que sí está en discusión y fuerte, porque nosotros, la verdad es que Sí. como país, Claro. el gobierno argentino ha sido un excelente, ha cumplido con todo lo que le ha pedido el fondo por primera vez, ¿eh? Está bien. Durante el año pasado. ¿Qué es lo que sí no cumplió? Había una expectativa de que a mediados del año pasado ya fuera una unificación cambiaria y empezara la salida del cepo. Bueno, eso Claro. es lo que están discutiendo, Bien. cómo se da ese Está bien. paso hacia adelante. Gracias, Aldo, por habernos acompañado. Sos muy, pero muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Un abrazo, gracias. Ahí estaba el licenciado Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación de Libertad y Progreso.